El hombre tras el corazón de Dios. El día en que David fue coronado rey de Israel, los cielos parecían contener la respiración. Jerusalén vibraba con un murmullo expectante, tambores en la distancia, pasos apresurados, voces que se cruzaban como ráfagas de viento. Nadie podía ignorar el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, la nación volvía a unirse bajo un solo líder. David avanzó hacia el trono con la misma determinación con la que había enfrentado gigantes, ejércitos y traiciones. Sus manos ya no eran las del pastor adolescente que tocaba el arpa entre ovejas, ahora eran manos endurecidas por la guerra, marcadas por la pérdida, fortalecidas por promesas divinas. Aún así, en su mirada quedaba algo del joven que confiaba profundamente en Dios. Los ancianos de Israel lo rodearon, pronunciando palabras solemnes mientras el aceite descendía por su cabeza. La multitud estalló en un clamor que resonó como un rugido. ¡Viva el rey David! ¡Viva el ungido del Señor! Pero entre los aplausos y cantos, David percibió algo más profundo, un peso invisible, inmenso. Sabía que ese trono no solo era un símbolo de poder, sino una carga que pondría a prueba su fe, su familia y su propio corazón. Mientras los hombres levantaban estandartes y las trompetas anunciaban el comienzo de una nueva era, David contempló la ciudad que ahora sería el centro de su reino. Jerusalén, una fortaleza aún por moldear, una promesa esperando cumplirse. Era el inicio de algo grande, y también el principio de desafíos que nadie podía imaginar. David cerró los ojos un instante y recordó las palabras que Samuel había pronunciado tiempo atrás: el Señor ha buscado un hombre conforme a su corazón. Ahora todas las miradas estaban puestas en él. Y el verdadero viaje apenas comenzaba. El reino que debía ser unificado. Apenas terminado el clamor de la coronación, David reunió a sus consejeros. Israel estaba unificado por primera vez en años, pero la unidad era frágil como una vasija recién moldeada. Tribu contra tribu, viejas heridas, amenazas externas, todo se cernía sobre el nuevo rey. Lo primero era establecer una capital fuerte y simbólica. David señaló el mapa extendido sobre la mesa. Jerusalén. Pero no es totalmente nuestra, advirtió Joab, su fiel comandante. Entonces lo será, respondió David con una calma que ocultaba fuego. Los jebuseos se burlaron cuando él llegó a sus murallas: ni los ciegos ni los cojos permitirán que entres aquí. Pero David, acostumbrado a escuchar imposibles, ordenó un ataque por los túneles subterráneos. La conquista fue veloz, fulminante, casi legendaria. Jerusalén cayó. Israel tenía por fin una ciudad unificada, y un rey dispuesto a convertirla en el corazón espiritual de la nación. Aquella noche, desde la terraza del recién conquistado palacio, David miró las luces de las antorchas extendiéndose como estrellas sobre la colina. Sabía que un reino podía expandirse con espadas, pero solo se mantenía con justicia y presencia divina. Y David estaba decidido a traerla de nuevo. El arca regresa a casa. La noticia se propagó como un incendio sagrado: David llevaría el arca del pacto a Jerusalén. Para Israel, ese cofre no era madera y oro, era el símbolo vivo de la presencia de Dios. Volver a colocarlo en el centro del pueblo era una declaración poderosa: este no sería un reino como los demás. Miles se reunieron para presenciar la procesión. Arpas, címbalos, tamboriles y voces entrelazadas formaron un estruendo de alegría. David mismo encabezaba la celebración, vestido con un efod sencillo, sin corona ni armas. Ese día no era un rey, era un adorador. Pero la jornada no estuvo libre de tensión. Cuando Usa tocó el arca para estabilizarla, cayó muerto al instante. El temor recorrió a todos. ¿Cómo acercarse al Dios Santo sin ser consumido? David, sacudido, detuvo la procesión. Durante 3 meses el arca permaneció en casa de Obed-edom, donde la bendición se desbordó de manera evidente. Eso confirmó algo en el corazón del rey: no había poder más grande que tener a Dios en medio de su pueblo. La segunda procesión fue distinta, más reverente, más profunda. David danzó con una alegría que la propia Mical, su esposa, no comprendió. Pero él sabía que Israel no iba a prosperar con estrategias militares o alianzas políticas. Su fuerza estaba en Dios. El arca entró a Jerusalén entre gritos de júbilo. Ese día, el reino brilló como si el cielo hubiera descendido sobre la ciudad. El león de Israel en batalla. Con el arca en Jerusalén,
la nación floreció como en los días de Moisés. Pero la paz nunca dura demasiado en una tierra rodeada de enemigos. Los filisteos, alarmados por el ascenso del nuevo rey, enviaron un ejército colosal. David se retiró a una fortaleza y consultó a Dios, y la respuesta fue clara: sube, porque yo entregaré a los filisteos en tus manos. La batalla de Baal-Perasim fue un estallido de fuerza. David irrumpió contra ellos como un torrente imparable, y los filisteos huyeron dejando atrás sus ídolos. Pero volvieron a reagruparse. Esta vez, Dios le dio otra estrategia. Rodea por detrás. Y cuando oigas un sonido como pasos en las copas de los árboles, entonces avanza. Aquel sonido, como un ejército celestial marchando, erizó la piel de los hombres. Cuando David atacó, la victoria fue aún más absoluta que la primera. Los meses siguientes fueron un desfile de conquistas. Moabitas, edomitas, amonitas, filisteos, uno por uno cayeron ante el rey cuyo corazón ardía por Dios. Israel llegó a extenderse más allá de lo que ningún líder anterior había logrado. Por primera vez, las naciones vecinas temían no solo al ejército de David, sino al Dios que peleaba por él. Pero incluso en medio de la gloria, David comenzaba a sentir la tensión entre su papel de guerrero y su deseo de construir algo eterno. La promesa que cambiaría la historia. Habiendo consolidado el reino, David soñó con algo más grande que victorias militares. Observó el palacio de cedro que habitaba y pensó en el arca, aún guardada en una tienda. ¿Cómo podía ser que él viviera en lujo mientras la presencia de Dios permanecía en una simple estructura? Quiero construirle un templo al Señor, le confesó a Natán, el profeta. Natán, conmovido, aprobó la idea, pero Dios tenía otros planes. Aquella noche, una palabra divina despertó al profeta. David no construirá la casa para mí, su hijo lo hará. Pero yo construiré una casa para él, un reino que jamás tendrá fin. Cuando Natán transmitió el mensaje, David cayó de rodillas. Dios no solo le estaba negando su mayor sueño, le estaba dando uno mucho más grande. Su linaje se convertiría en un trono eterno, una promesa que resonaría a través de los siglos. David entró en la tienda donde estaba el arca y oró en silencio. Sus palabras fueron humildes, llenas de gratitud, como si un pastor joven hablara otra vez con su Dios bajo las estrellas. Su reinado estaba en pleno apogeo. Las promesas eran gloriosas. Pero a lo lejos, en el horizonte de su historia, se acercaban sombras que pondrían a prueba todo cuanto había construido. La mirada que cambió el reino. La sombra no llegó con un ejército enemigo, ni con un complot interno, sino con una mirada. Una tarde, cuando los reyes salían a la guerra, David permaneció en Jerusalén. La ciudad reposaba bajo un sol dorado cuando él subió a la terraza y la vio, una mujer bañándose, hermosa como una imagen esculpida por la luz. Su nombre, Betsabé, esposa de Urías, uno de sus soldados más leales. David, que había vencido gigantes y ejércitos enteros, no logró vencer el impulso de su corazón. Mandó traerla. Una decisión aparentemente silenciosa, pero que rugiría como tormenta. Días después, el mensaje llegó. Estoy encinta. Las palabras cayeron sobre David como un yunque ardiendo. Lo que había comenzado como un secreto debía mantenerse como tal a cualquier costo. Intentó que Urías regresara del frente, para que creyera que el hijo era suyo. Pero Urías, más íntegro que el propio rey en aquel momento, se negó a disfrutar comodidades mientras sus compañeros dormían en campaña. Entonces vino la decisión fatal. David escribió una carta para Joab, ordenándole colocar a Urías en la batalla más feroz y retirarse de él. Irónicamente, fue el propio Urías quien llevó el mensaje que sellaba su destino. La muerte del soldado fue reportada. Betsabé lloró. David la tomó por esposa. Parecía que todo había sido cubierto. Pero lo que el rey no sabía era que la herida abierta por aquel acto empezaría a sangrar dentro de su casa, y dentro de su alma. El hombre que señaló al rey. Dios guardó silencio, pero no para siempre. Un día, el profeta Natán pidió audiencia. Entró sin escolta, sin temor, solo con la autoridad de alguien que tenía un mensaje divino para el rey más poderoso de Israel. Le contó una historia, un hombre rico con muchas ovejas, y otro pobre con una sola, a la que amaba como a una hija. Cuando llegó un visitante,
El rico tomó la oveja del pobre y la mató para servirla en un banquete. La furia de David estalló. Ese hombre merece la muerte. Debe pagar 4 veces lo que tomó. Natán lo miró directamente a los ojos, y sus palabras cortaron el aire como una espada. Tú eres ese hombre. El silencio que siguió pareció eterno. David sintió el peso de su culpa caer sobre él con brutal claridad. Natán habló del juicio, la espada no se apartaría de su casa, y el hijo nacido de Betsabé moriría. El rey, quebrantado, no intentó justificarse. No culpó a otros. No usó su poder para silenciar al profeta. Con lágrimas que no podía contener, solo dijo: He pecado contra el Señor. Natán asintió. El Señor ha perdonado tu pecado, pero las consecuencias vendrán. La palabra cayó como un martillo. Y, efectivamente, el niño enfermó. David ayunó, oró, se postró día y noche, pero la muerte llegó como un susurro inevitable. El rey lloró en secreto. No por el trono, no por la reputación, sino porque había visto lo que su propio corazón era capaz de destruir. Pero cuando todo pareció perdido, Dios no lo abandonó. De cenizas a promesa. Tras el luto, Betsabé permanecía en silencio, como un campo después de una tormenta. David la visitó, no como rey, sino como un hombre quebrado que deseaba recomponer lo que había destrozado. En ese espacio de vulnerabilidad nació algo nuevo, un hijo. Lo llamaron Salomón. Y Dios envió un mensaje. He puesto mi amor sobre este niño. Natán volvió a palacio, esta vez no para reprender, sino para bendecir. Le dio al niño un nombre adicional, uno que venía directamente del cielo, Jedidías, amado por el Señor. Fue un rayo de luz en medio de la oscuridad. Aunque David no podía borrar su pasado, podía elegir caminar diferente. Fortaleció la justicia en el reino, restauró alianzas, cuidó de los débiles. La relación entre él y Betsabé cambió, ya no marcada por pecado, sino por propósito divino. Pero mientras el rey buscaba reconstruir su vida espiritual, otra tormenta se formaba muy cerca, dentro de los muros de su propio hogar. Los hijos mayores, marcados por rivalidades y resentimientos, concebían en sus corazones conflictos que amenazarían con desgarrar el reino desde adentro. La paz que David tanto deseaba estaba a punto de romperse. El fuego dentro de casa. El pecado del rey había abierto una grieta, y por allí empezaron a filtrarse tragedias familiares. Su hijo Amnón cometió una atrocidad contra su media hermana Tamar, y David, aunque furioso, no actuó con la firmeza que exigía la justicia. En ese vacío de acción creció la ira de Absalón, hermano de Tamar, un príncipe hermoso, carismático y peligroso. Esperó 2 años, en silencio, tejiendo su propia venganza. Finalmente invitó a Amnón a un banquete y lo mandó matar. La noticia explotó como una granada en el palacio. Absalón huyó lejos del reino, y David quedó atrapado entre el dolor por Tamar, la memoria de Amnón y el amor por Absalón, su hijo rebelde. Pasaron 3 años antes de que el rey permitiera que Absalón regresara a Jerusalén. Pero no lo recibió de inmediato. Ese distanciamiento alimentó una semilla de resentimiento en el joven príncipe. Mientras David intentaba sanar viejas heridas, Absalón planeaba algo mucho más siniestro: ganarse el corazón del pueblo, para arrebatar el trono. La paz se hacía cada vez más frágil. Y el rugir de la traición estaba por estallar. El rey descalzo en el Valle del Olivo. La traición cayó como un rayo inesperado. Un mensajero llegó jadeando al palacio. Absalón ha levantado al pueblo contra ti. Se proclama rey en Hebrón. David sintió en su pecho un dolor distinto a cualquier herida de batalla. Un hijo, su propio hijo, era ahora su enemigo. No hubo tiempo para organizar defensas. Para evitar una masacre en Jerusalén, decidió huir. La imagen quedó grabada para siempre. El rey de Israel, caminando descalzo, cubierto de polvo, llorando mientras ascendía el monte de los olivos. Su gente fiel lo acompañaba, algunos llorando con él, otros cargando lo indispensable. Era una escena que ningún enemigo habría imaginado: el guerrero invencible, ahora un fugitivo. Pero incluso en la humillación, David confiaba. Cuando algunos le ofrecieron traer de vuelta el arca para su seguridad, él lo rechazó. Si el Señor quiere devolverme, él mismo me traerá. Y si no, que haga conmigo lo que bien le parezca. En ese valle oscuro, su fe volvió a brillar con fuerza.
Dios no había terminado con él. No aún. Y mientras Absalón entraba triunfal en Jerusalén, creyendo que ya tenía la victoria, en los campamentos de David se preparaba el contraataque que definiría el destino del reino. La guerra del hijo contra el padre. El amanecer cayó sobre un Israel dividido. David, desde su exilio, reunió a sus hombres y organizó una estrategia para enfrentar al ejército de Absalón. Dividió sus tropas bajo Joab, Abisai e Itai. David quería marchar con ellos, pero sus soldados se lo impidieron. Tú eres más valioso que 10.000 de nosotros. Si te quedas, hay esperanza. El rey aceptó, aunque su alma ardía por pelear junto a ellos. Antes de que partieran, dijo una sola instrucción. Trátenme con misericordia al joven Absalón. El bosque de Efraín se convirtió en un campo de caos. Las tropas de Absalón, aunque numerosas, carecían de la disciplina de los veteranos de David. El terreno mismo parecía pelear a favor del rey. En medio del combate, Absalón cabalgó bajo las ramas densas de una encina, y su larga cabellera quedó atrapada. El mulo siguió adelante, dejándolo colgado entre el cielo y la tierra. Vulnerable. Solo. Un soldado avisó a Joab. Y Joab, cansado de guerras innecesarias, ignoró la orden del rey. Tomó 3 dardos y los clavó en el corazón del rebelde. Absalón murió sin haber escuchado el perdón que David tenía preparado para él. Cuando la noticia llegó al rey, sus gritos desgarraron el campamento. Absalón, hijo mío. Hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera morir yo en tu lugar? La guerra había terminado. Pero la victoria era un sabor amargo. El regreso del rey y los últimos años. Tras la muerte de Absalón, Israel quedó desordenado, dividido entre los que habían apoyado al príncipe rebelde y los que permanecían fieles. David volvió a Jerusalén no con arrogancia, sino con humildad. Cruzó el Jordán entre vítores y disculpas, restaurando uno a uno a quienes se habían apartado de él. La corona volvió a su cabeza, pero ya no brillaba igual. Las cicatrices internas estaban allí, pérdidas, errores, traiciones. Y aún así, David siguió gobernando con sabiduría. Restableció el orden, fortaleció las defensas, y preparó los recursos para el gran sueño que él mismo no construiría, el templo de Dios. Sabía que su tiempo se acercaba. Sus pasos ya no eran tan firmes, su voz no tan fuerte. Por eso llamó a Salomón y comenzó a instruirlo. Le entregó planos, tesoros consagrados, consejos militares y espirituales. Sé fuerte y valiente. Guarda los mandamientos del Señor. Si lo buscas, Él se dejará encontrar. El reino se estabilizó. Los enemigos externos se mantuvieron a raya. Pero David sabía que la verdadera batalla de un líder no está en la espada, sino en el corazón del sucesor que deja atrás. La última amenaza al reino. Cuando David ya estaba enfermo y debilitado, surgió una nueva tensión en la familia real. Otro de sus hijos, Adonías, se proclamó rey en secreto. Preparó carros, caballos y un ejército de simpatizantes. Incluso organizó una celebración para presentarse públicamente como el heredero. David, postrado, no podía levantarse para detenerlo. Pero Betsabé y el profeta Natán actuaron. Recordaron al rey que la promesa divina y la decisión ya había sido clara: Salomón debía reinar. Con un hilo de voz, David ordenó que su hijo fuera llevado sobre su propia mula real y ungido ante el pueblo por el sacerdote Sadoc. Y así, entre trompetas y gritos de júbilo, Salomón fue declarado rey mientras David aún vivía. La noticia llegó al banquete de Adonías, y el pánico se extendió. Sus seguidores huyeron. El intento de golpe se desmoronó en minutos. Salomón se acercó al lecho de su padre. David lo miró con ojos cansados, pero llenos de esperanza. El Señor te ha escogido. Sé sabio. Sé justo. Sigue su camino. Y el reino quedó asegurado. Las últimas canciones del pastor. Los días finales de David fueron como una puesta de sol lenta y dorada. El guerrero que había empuñado espada, arpa y corona ahora reposaba rodeado de recuerdos. Le pidieron que hablara, que dejara un mensaje final para Israel. Y él, con la voz débil pero firme, pronunció palabras que quedarían para siempre. El Espíritu del Señor habla por mí. El que gobierna con justicia, como luz de la mañana sin nubes, trae vida a su pueblo. Recordó sus victorias, pero también sus errores. No escondió nada.
Sabía que su legado no estaba en sus aciertos ni en sus fracasos, sino en la fidelidad de Dios que lo había levantado desde los pastizales hasta el trono. Pidió que escribieran sus salmos, que enseñaran al pueblo a cantar al Señor en tiempos de guerra y de paz. Pidió que cuidaran de Salomón. Pidió que Jerusalén permaneciera fiel. Mientras hablaba, parecía que no hablaba un rey, sino otra vez un pastor, sentado bajo la luz de un amanecer antiguo. El rey que siguió siendo pastor. La noche en que David murió, Jerusalén estaba en silencio. No hubo trompetas, ni cantos, ni desfiles. Solo un susurro que se esparcía de casa en casa, el rey ha partido con sus padres. Salomón, ahora gobernante pleno, ordenó días de luto. Israel recordaba no solo al guerrero que había vencido gigantes, ni al estratega que había ampliado las fronteras, ni al poeta que llenó generaciones con salmos, sino al hombre que, aun en sus fallas, buscó el corazón de Dios. David fue enterrado en la ciudad de David, el lugar que él mismo había conquistado cuando todo comenzó. Sobre su tumba, el viento parecía cantar una melodía antigua, como si las cuerdas de un arpa invisible resonaran una última vez. Su historia terminó, pero su legado no. De su linaje vendría un reino eterno. De su trono surgiría esperanza para todas las generaciones. Y así, el pastor convertido en rey dejó este mundo tal como había vivido, confiando en el Dios que lo había llamado desde los campos hasta la eternidad.